Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo entre Hermanos. Hola Franz, ¿cómo estás? Hola Franco, qué gusto estar por acá compartiendo un día más contigo y con todos aquellos que nos acompañan en este su programa, pues que gracias a Dios nos permite estar acá cada martes, ¿verdad? Pues bendito sea Dios, aquí estamos, contentos, con ganas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bienvenido a todos, bienvenidos a todos los hermanos que nos acompañan a través de todas las páginas que transmiten y retransmiten este contenido. Hoy vamos a hablar estamos en la parte número 7 de este tema central que es el matrimonio. Hemos tocado muchos aspectos del matrimonio. Hoy le toca a, eh, a la Sagrada Familia de Nazaret como ese modelo a seguir, ese modelo de matrimonio perfecto, por decirlo de una manera. Y queremos hablar un poco acerca de eso en profundidad y bueno, y de otros aspectos. Franz, antes de iniciar, ¿te parece que hagamos como hacemos siempre, que hagamos una oración pidiendo el auxilio del Espíritu Santo? Hoy te toca a ti, así que yo me quedo quietito y escucho y rezo también. Oremos juntos entonces, invocando siempre esa presencia amorosa de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a darle gracias primero que nada. Siempre hay que agradecerle a Dios la vida, la salud, la Gracias. enfermedad, lo bueno, lo malo. Todo aquello, Señor, que vivimos en el día a día es porque tú nos lo regalas o porque tú lo permites para la santificación de todos. Gracias por mi esposa, por mi familia, mis hijos, mis nietos. Gracias, Señor, por esos momentos de prueba en que sentimos que eres tú el que vienes a apoyarnos, el que quieres hacernos más fuertes, Señor. Porque en la prueba es donde se verifica quiénes están contigo, Señor. Gracias por eso. Y Señor, esta misma pandemia, esta misma situación lleva dolor a muchas familias. Hoy en este momento queremos ponerte a aquellas familias que están sufriendo por la partida de un ser querido o por la enfermedad de algunos de las familias, algún amigo, alguna persona. Muchos, Señor, en este momento no solamente soportan el dolor de la enfermedad o la pérdida de un ser querido, sino que también, Señor, están sin trabajo. Les cuesta conseguir alimento para sus casas. Señor, por todas estas personas queremos orar en este momento. Y sobre todo, Señor, queremos orar para que toques los corazones de las personas, de nosotros, tus discípulos, para que le brindemos la ayuda, para que seamos las herramientas que tú escoges para llevar, Señor, un poco a cada uno de estas familias dolientes. Señor, hay mucha gente que nos pide, mucha gente en las redes sociales, por mensajes, y tú sabes que mi cabeza no va para tanto. Por toda esa gente que tú sí conoces, Señor, también las queremos poner en tus manos, para que según tu santa voluntad sea, Señor, la solución o la gloria que se te dé a ti. No sé, Franco, si quieres agregar. Sí, lo primero que quiero es que pedir el auxilio del Espíritu Santo que venga sobre nosotros, entregarle al Espíritu Santo todo nuestro ser, nuestro aparato motriz, nuestros labios, nuestros sentidos, para que Él obre a través de nosotros y este mensaje, como bien decía, que Él puede obrar a través de nosotros y este mensaje sea su mensaje, que Él haga de nosotros lo que Él quiera y, y así llegue allá y haga la obra en cada uno de esos corazones que hoy están viendo este programa o que lo van a ver en un futuro, pero que haga Él su obra, que esta sea su obra. Le damos gracias, lo bendecimos, lo alabamos, lo adoramos por sobre todas las cosas. A la Santísima Trinidad, un solo Dios. Amén.
Amén. Amén Amén. y amén. Amén. Espíritu Santo. Amén. Franz, bueno, eh, ¿qué tema el del matrimonio? Hemos navegado por un montón de mares eh, tratando de ver y bueno, y la corriente nos ha llevado hacia distintos lugares, pero tenemos la brújula, una brújula que nos indica el norte firme, fijo, seguro, eh, de matrimonio perfecto y todo señala hacia Nazaret. Todo señala hacia la Sagrada Familia de Nazaret. Todo va, es como que los vientos y las velas de este barco, de este matrimonio, nos llevan hacia la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso hoy hemos elegido este tema. Porque hay tanto ahí afuera. Se dice tanto acerca del matrimonio, se dice tanto acerca de cuál es el modo perfecto, el modelo perfecto, que si me caso, que si no me caso. Bueno, hemos pasado por todo eso antes. Ya lo hemos abordado. Aquellas personas que no han visto esos programas, los invitamos a que puedan entrar en nuestra página de YouTube, Rincón de Apologética Católica, y buscar este contenido. Hay una lista de reproducción exclusiva, Diálogo entre Hermanos, y van a encontrar los programas anteriores. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué debemos mirar? ¿Por qué debemos aprender? ¿Por qué debemos formarnos en nuestra fe y en nuestro conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con el matrimonio, mirando a la Sagrada Familia de Nazaret? ¿Por qué es el modelo perfecto a seguir? Mira, Franco, es interesante esta pregunta porque mucha gente como que hace su vida a su manera, le gusta decir, bueno, esta es mi vida, yo la hago como a mí me gusta, pero se nos olvida una serie de pequeños, grandes detalles. Vamos a ver. La Biblia, y yo creo que lo hablamos en algún momento, la Biblia nos muestra constantemente un matrimonio. Todo empieza o todo gira a través del matrimonio. Empezamos con un matrimonio, Adán y Eva, que podríamos decirlo así de alguna manera, pues tuvo su fracaso, tuvo su experiencia y no llegó a la realización de lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque se creyeron más, como estaba hablando hace un rato, de lo que ellos querían ser como dioses. Y entonces ahí está, quitemos el asunto de la manzanita y esas tonteras que también mucha gente quiere hacernos creer que nosotros pensamos que el pecado es una manzana. No. Estamos hablando de esas ganas de ser como Dios. Y cada vez que usted lee la Biblia, Franco, cada vez que vamos entrando en el misterio de la Biblia, nos vamos topando con matrimonios. Después de Adán y Eva, otro gran matrimonio, el de Abraham con Sara, donde Dios realiza su promesa. Después está Israel o Jacob con Rebeca, y así constantemente vemos cómo Dios se va manifestando a través de los matrimonios, hasta que ya llegamos al Nuevo Testamento. Y antes de hablar del matrimonio ejemplo que queremos tomar, voy a adelantarme un poco recordando Pablo, que nos dice en Efesios que el amor de Cristo por su iglesia es un misterio tan grande que lo refiere al matrimonio. O sea, vean ustedes la importancia que tiene el matrimonio dentro de lo que es el plan de salvación de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva? Cayeron, fueron engañados por la serpiente. Eva, la primera mujer, virgen, inmaculada, negó
pues no negó el plan de Dios. María, la nueva mujer, virgen inmaculada también, esa le dice sí al plan de Dios. Y no menos está José, porque es que también a veces apartamos un poco a José, y por eso el Papa este año con su gran sabiduría ha llamado un año para rememorar a José, nuestro gran ejemplo de padre, nuestro gran ejemplo de custodio de la palabra de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí estamos viendo esa comparación inicial. José dice la palabra que era un hombre justo. Y Franco, yo no sé si voy a divagar mucho o no, pero lo primero, ¿quién le cuenta a José que María está embarazada? O sea, yo estoy viendo a la familia de Nazaret como una familia modelo. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es que María le cuenta a José. Porque ¿quién más le va a contar? La mamá de María, mami, venga, cuéntele a José que pasó esto. No, tuvo que haber sido María. Ahí está el primer ejemplo de comunicación que debemos tener hoy en los matrimonios. Ahí está un primer gran ejemplo de lo que es la Sagrada Familia de Nazaret. Pero viene la otra parte. Dicen que José pensaba rechazar a María. Y es curioso, yo he leído muchas interpretaciones al respecto y de tal manera que podemos aceptar todas, desde que se sintió ofendido, pero hay una que me gustó montones. José era un hombre justo y conocía las profecías y conocía la enseñanza de la palabra acerca del Mesías y dice, oh, esta es la mamá del Mesías, yo me aparto para no atravesarme. Esa definición para mí es tan hermosa, porque es precisamente el ser humano diciéndole a Dios, yo no me voy a atravesar. Lo que tú tienes para con tu hijo, se lo voy a dejar. No me atravieso, yo no quiero ser piedra de tropiezo. Entonces, me fascina esa definición. Repito, esto no es de que es así o no es así, porque en realidad doctrinalmente no hay una sola interpretación al respecto, pero esa me fascina y la creo, porque después cuando seguimos leyendo en Mateo, cuando el ángel se le aparece a José y le dice, no temas en llevar a tu esposa María contigo, y dice, y tú le pondrás por nombre, en este momento es donde Dios a través del ángel le está diciendo a José, tranquilo, usted va a ser el padre ante el mundo, usted va a ser el cuidador de Jesucristo. Y si Jesucristo es la palabra, José es el cuidador de la palabra de Dios. Entonces, ante estos personajes, ¿qué otro modelo voy a buscar yo, por el amor de Dios? María que dice, hágase en mí según tu palabra. José que dice, acepto tu voluntad aunque me pueda doler, aunque me da miedo posiblemente. Entonces, no me preguntas, bueno, sí, este es el mayor ejemplo del plan de salvación de Dios, la Sagrada Familia de Nazaret, según lo veo yo. Me surgen varias cosas y hay algo interesante en todo lo que dijiste. Hay muchísimas cosas interesantes. Espero poder juntar todo. Vos hablás de María dijo, hágase en mí. Se lo dijo al ángel. José era un hombre justo. Conocía las profecías. Conocía la palabra. Tenía una comunicación, una comunión, una unidad con Dios. El ángel en sueños, Dios en sueños le dice a José que no tema aceptar a María. Entonces, hay algo también acá que sale a la luz, Franz, que es este modelo de familia que pone a Dios como eje y centro. Porque, a ver, un matrimonio hoy, alejado de Dios, si en un sueño se le presenta a Dios diciéndole, che, mirá, no sé,
sobre tal o cual situación, una persona que no tiene comunión con Dios, una persona que no reza, una persona que no vive una vida de sacramento, y no sé, pero difícilmente podrá reconocer la voz de Dios. Y eso lo digo porque la voz de Dios no solo es en sueños, muchas veces a través de un hermano, es a través de papá y mamá, es a través de un amigo, es a través de mi esposo, de mi esposa. Y muchas veces estamos tan alejados de Dios que ni si se presenta el ángel Gabriel, ¿no? Pero yo estoy viendo esto, María guardaba una relación íntima con Dios. Podía Sí, reconocer esa voz de Dios. Y José creo que pasaba lo mismo. mira, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención del pueblo de Israel, y es precisamente la transmisión del conocimiento de su fe, y que a nosotros nos cuesta tanto que quién sabe si los párrocos no nos asignaran catequistas para dar la enseñanza a nuestros hijos, quién sabe cómo estaría la fe de nuestros hijos, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel sí tenía eso. Eh, la misma familia se encargaba de enseñar una serie de cuestiones, y ya luego habían otra clase de maestros para enseñar un poco más profundo. Pero lo básico, lo primero, era enseñarle la fe. Y yo no sé si has visto, por ejemplo, el capítulo primero donde inicia el Evangelio de Mateo, inicia con la genealogía de Jesús. Después Lucas lo hará con la genealogía de María, y en muchos pasajes van hablando de las genealogías. ¿Por qué? Porque son las raíces de las personas. Y eso es algo que el pueblo de Israel tiene muy arraigado así. Yo no sé si te voy a embarcar, pero Franco, ¿tú conoces el nombre de tu bisabuela materna? ¿O Sí, tenés que sí, sí. pensarlo? Sí, No, perfecto. sí, sí, sí. Sí, Hay muchos que no lo conocen. claro. Hay muchos. ¿Y qué es lo que pasa? Si me tiro más para atrás, habría que ver hasta dónde llega. Yo de mi Mm, bisabuela, después para arriba tengo ahí alguna leve noción, pero ya se me perdió la familia, y no me cuesta admitirlo porque es una realidad que vivimos. El pueblo de Israel sí tenía eso. ¿Por qué? En primer lugar, porque el mostrar sus raíces era para ellos un orgullo. Para el pueblo de Israel estaban esperando al Mesías que venía de la ascendencia de David. Y entonces, María, por ejemplo, era una de las candidatas, por llamarlo de una manera, para ser la madre del chiquito, porque José era su esposo, descendiente de David según la carne. ¿Me explico? Entonces, para ellos es importante porque, por un lado, se sienten llamados a participar en el plan de salvación. Puedo ser la mamá o el papá del Mesías. Y por otro lado, porque esa ¿cómo le diríamos? Necesidad o esa convicción de sus raíces, de que son parte del pueblo elegido, no la cambiaban por nada. Para ellos era muy importante. Entonces, nada más para finalizar la idea, el pueblo de Israel le enseña a sus hijos su genealogía y le enseña a sus hijos su fe, principalmente el Pentateuco, los primeros libros del Antiguo Testamento, porque esos hijos son los que después van a aceptar el participar del pueblo de Dios, como hoy en día nos sucede a los católicos, que que bautizamos a nuestros niños pequeños, y ya ellos cuando son grandes se les va nuevamente a preguntar si aceptan o no esa fe que sus padres le han inculcado. ¿Me explico? sí. Ahí hay algo interesante, muy interesante. Esta cuestión que también dijiste y que la vamos a reforzar ahora, esta cuestión de la tradición, por decirlo así, que es eso que uno recibe eh, de, de, de su de su papá, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, eso que se vive en el seno de toda familia
bien fundada, y lo aclaro. Sé que me van a correr y me van a tirar con cualquier cosa, pero ¿por qué lo digo? Porque hoy se está, o sea, el mensaje que se lee socialmente hablando, y se ve, porque se ve con las nuevas modas, esta cuestión de que no importa lo que me enseñó papá, mamá, no importa lo que me enseñó mi abuelo y mi abuela, no importa cómo ellos, qué hicieron ellos de su vida matrimonial, yo voy por acá, yo hago esta. ¿eh? Y ahí podemos meternos, si querés, en un montón de cosas. Salirnos del En parte de matrimonio lo y que hemos meternos... hablado en los programas anteriores. Sí, O sea, sí, ya lo hemos traído. estas nuevas ideologías que vienen. Pero esta cuestión de la tradición, ¿por qué lo digo? Porque quiero ver en Jesús también, porque es importante ver también en la Sagrada Familia todo el contexto. Estamos viendo María, estamos viendo José, papá, mamá, pero el hijo. Hablemos de Jesús. Jesús como modelo de hijo, yo como modelo de hijo, vos como modelo de hijo. O sea, es necesario estar sometido a papá y mamá, a la enseñanza de papá y mamá, a la tradición oral, a lo que me transmite papá y mamá del abuelo y la abuela, de los abuelos y las abuelas, de todo, de lo que vivieron, de cómo vivían, de todo el contexto. O sea, Jesús, para hacerlo más concreto, Jesús se sometió a José y a María, o Jesús fue un rebelde más de estos rebeldes como se ve hoy, que por ejemplo en el caso de él solo obedecía a Dios Padre y punto, y ya está, porque total era Dios. O sea, me gustaría ver eso, si hay algo Mira, que podamos mostrarle a la gente. sí, antes que nada, ¿por qué es que alguna gente piensa así? Eh, en algunas partes de la Biblia, aparentemente Jesús dice, mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que guardan la ta. Cuando Jesús se pierde en el templo, y es otra de las citas que utilizan, creo que es Lucas 2, 40, por ahí ahorita no recuerdo exactamente, Jesús le dice a María y a José, pero es que acaso no saben que yo de las cosas de mi padre tengo que estar atento. Y entonces dicen, ve, Jesús no era uno de los que andaba sometiéndose a papá y a mamá, sino por el contrario, era una persona que por ser Dios hacía lo que le da, bueno, no dicen que hacía lo que le da la gana, pero sí, en la expresión que están usando es lo que están diciendo. Pero no es así, o sea, si bien es cierto, Jesús les dijo, en los asuntos de mi padre debo estar, en ningún momento dijo, no se metan ustedes conmigo, no. Sigamos leyendo. Yo por aquí tengo eso, creo que es Lucas 2. Yo estoy buscando, ya estoy buscando. Pará, acá tengo 51. 2:51. Sí, sí, Es, justamente te es, escuchaba. ¿Lo puedo poner en pantalla? perfecto, claro, claro. Ahí Mejor está en todavía. pantalla. Ok, voy a tirarme al 48. Prestar la lectura del 48 dice, al ver sus padres se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué no has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados. Ubicarnos en el contexto, Jesús perdido en, en la visita a Jerusalén. Entonces lo encuentran en medio de los maestros de la ley en el templo. Y Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Y aquí es lo importante. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. 51. Sí, 51. lo pongo otra Regresó con vez. sus padres a Nazaret
y vivía sujeto a ellos. Y hay un asunto importante aquí que a mucha gente se le olvida. El judío, más o menos a los 12 años, el varón, hacía su profesión de fe, el Bismarck, ya se me cambió el nombre, el, el Bar Mitzvah, y a partir de ese momento ya era considerado un ciudadano del pueblo de Israel. Entonces, podríamos decir que aquí Jesús alcanza la mayoría de edad, y mayor de edad, pues ya puede hacer lo que quiera, pero no, la palabra dice, vivía sujetos a ellos. O sea, él no dejó de ser el hijo que yo quería, obediente, el hijo atento a sus padres. Recordemos también, y esto por Dios es hermosísimo, lo que significaba el cuarto mandamiento, bueno, el mandamiento de qué tristeza cuando uno se hace viejo, el de honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, para ellos era fundamental. Jesús no iba a deshonrar bajo ningún concepto a sus papás. Entonces, más bien por el contrario, estaba atento a sus papás. Estaba atento a sus papás, honrándolos, sujetos a ellos, como dice bien la palabra, y como hemos podido leer hace unos instantes. Qué bueno. Bueno, eso es interesante, ¿no? Es interesante. Vimos el modo, por decirlo así, de obrar de María y de José, siempre atentos, primero puesta la mirada en Dios, ese horizonte fijo, esa brújula siempre bien puesta ahí, para poder tomar alguna decisión. José no se fue, o mejor dicho, no tomó una decisión sin antes haber escuchado la voz del Señor. Teológicamente creo que va hacia ahí. Ahora vimos el modelo, la forma de Jesús. Por más que Él era Dios, es Dios. Por más que Él es Dios y que tiene a su Padre, nuestro Padre, y que lo puede escuchar y que puede adquirir la sabiduría directamente de Él, sin embargo decide someterse y crecer en ese sometimiento sano de amor a su papá y a su mamá. Ahora, hay una pregunta que acá surge en cuestión de que también va en función del matrimonio, pero ya me quiero meter en la formación, por decirlo así, de la familia y de los hijos, porque desde hace unos 500 años todos sabemos que la iglesia se fracturó, se fraccionó, se dividió por muchas causas de distintas partes. No solo de uno, sí, sino que fue de todos. Y en este fraccionarse hay algo que pasó desapercibido, pero que en realidad es importante. Yo creo que es muy importante y que tiene que ver con la tradición. Esto que nuestros hermanos esperados de todas las denominaciones no aceptan las tradiciones. En este caso vamos a hablar de la tradición común, una tradición familiar, no de la sagrada tradición o santa tradición con T mayúscula, pero que también es importante, creo yo, y por eso me gustaría ver si hay algo en la palabra que nos pueda ayudar, también como una brújula, como un horizonte seguro, saber que si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela tenían puesta su fe en Dios y estaban agarrados, estaban aferrados a la iglesia, y esa iglesia era católica, ¿cómo yo me puedo ir tras mis propias convicciones y creencias? A su vez lo podemos trasladar hacia el matrimonio. Si mi abuelo y mi abuela se casaron
ante Dios por iglesia y juraron amor para siempre. Si papá y mamá se casaron por iglesia y juraron amor para siempre, yo hoy decido, no, me junto, hago mi vida hasta que dure. Entonces, ¿hay algo, Franz, en la palabra que nos pueda arrojar un poco de luz a esto? La cuestión de la tradición, de la enseñanza que se adquiere en el seno de una familia bien constituida. ¿Hay algo que nos pueda ayudar? Sí, primero que nada, ubicarnos un poquitico nada más en el contexto del pueblo de Israel de entonces. O sea, no es exactamente el mismo, y eso lo sabemos, a lo que se está viviendo hoy en día. Hay muchas cosas que se mantienen y otras que no tanto. Entonces, cuando usted me dice que si hay algo ahí que tomar en cuenta, claro que sí. Ejemplo, las familias vivían como tipo clanes, o sea, el grupo familiar en el cual se desarrollaban. Y en ese grupo familiar, los abuelos, la gente mayor, los ancianos, tenían esa, ¿cómo se dice? Esa función de ayudar a enseñar. Si por primer lugar lo que enseñaban, decía antes, era el Pentateuco, o sea, las escrituras y la familia, precisamente eran ellos. ¿Por qué? Porque ya los padres de familia ya estaban en sus labores y normalmente los abuelitos, por llamarlo de alguna manera, tenían esa función. Y sabes, en la Biblia hay un ejemplo. En la carta Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 nomás, empezando la carta, verso 5. No sé si la tenés a mano para Lo estoy buscarla. buscando mientras vas hablando. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, ¿dijiste? Verso 5. Y hay Sí, otro más adelante, pero me ahí está. interesa esta. Me Está la en lees pantalla. porque ando un poco pegado Bien, de la dice, garganta. porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Por Ahí eso te está. recomiendo, bueno, no sé si sigo, pero entiendo lo que querés decir. Esa fe que tuvieron tu abuela y tu madre. O sea, qué bueno. Es, es que ahí está claro, o sea, el mismo Pablo alaba la fe que tuvo los abuelos de Timoteo y que a su vez ellos se los transmitieron. O sea, no es algo ni siquiera que uno diga, no, es que aquí esta gente está inventando, no, ahí está muy claramente. Y esto incluso, siempre siguiendo en la segunda carta a Timoteo, pero ya hablando del capítulo 3, versos 14 y 15, hay algo muy bonito, pero que a veces nosotros lo usamos para ir explicando las escrituras, para un poco usar la apologética, pero que nos enseña algo más. ¿Tenés 2 Timoteo 3, 14 y Sí, 15? mientras ibas hablando de la cita, yo la buscaba. Dice, Sí. pero tú, o sea, entiendo que Pablo le dice a Timoteo, pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ah, palabra Palabra de de Dios, te Dios. alabamos. Te alabamos, O Señor. sea, vea qué interesante cómo Pablo reafirma nuevamente que lo que aprendió y le dice de quién lo aprendiste. Ya habíamos leído de quién lo aprendió, de su madre y de su abuela. Esas tradiciones, y es que aquí hay algo muy curioso, y yo puedo retomar algo que hemos hablado algún día.
Pablo no ni siquiera está negándole la creencia judía, porque incluso Pablo se convenció de tal manera que el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, era parte del plan de salvación de Cristo. Y cuando Pablo va a enseñar, dice que él entraba a las sinagogas para explicarle las escrituras a los judíos. O sea, con las mismas escrituras del Antiguo Testamento les explicaba cómo era que Dios tenía el plan de salvación a través de Cristo Jesús. Y aquí ya no lo está diciendo directamente el libro de los Hechos, sino que lo está diciendo Pablo. De esas escrituras, de esa tradición que recibiste, que tú sabes de quién la recibiste. Franco, pero qué triste, porque nosotros, principalmente latinoamericano, empezamos a andar buscando de dónde copiamos, de dónde traemos tradiciones y cómo traemos enseñanzas que al final de cuentas son malsanas, que no nos van a conducir a nada, que nos apartan de la fe. Y mire, el mismo protestantismo, ¿de dónde viene? Del norte. Usted dijo que me entiende. Si bien es cierto, se desarrolló allá en Inglaterra, en Alemania y estos otros países. Esos países conquistan nuestros amados hermanos del norte y son los que empiezan a transmitir este montón de fe. Si nosotros nos hubiéramos mantenido con la enseñanza de nuestros abuelos, posiblemente nuestros países, nuestra vida sería mucho más hermosa, mucho más cristiana en lo que es realmente el Evangelio de Cristo. Ahí tiene la respuesta. Hermoso, hermoso. Sé que podríamos hablar de esto mucho más, me surgen nuevas preguntas, pero no me quiero salir de lo que tenía pensado. Vimos, a ver, haciendo un resumen para los que se fueron enganchando ahora y conectando y no entienden. Okay. Vimos la figura de María como modelo de mujer y madre, que esto es importante, podríamos hablar muchísimo de la restauración de la mujer, de la figura de la mujer desde Jesucristo para acá, de cómo la mujer empieza a ocupar un lugar no preferencial, pero el lugar de dignidad que se merece. Es una mujer y no una cosa como era en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Ustedes todos saben que antes un hombre podría tener la cantidad de mujeres que quisiera, o al menos que pudiera mantener, siempre y cuando no sean de su prójimo. Desde el Nuevo Testamento para acá, ya con María, esta nueva Eva, este nuevo lugar que ocupa la mujer, en donde la mujer tiene el mismo valor en dignidad que el hombre, el mismo valor en dignidad que el hombre. Lo vemos a esta mujer, madre, que llega a ser santísima, o sea, no santa, santísima, santísima, siendo una ama de casa. Como lo ordinario, vamos a decirlo así, como lo ordinario, lo común, lo de todos los días, bien hecho, hecho con amor, hecho en el seno de una familia bien constituida, poniendo a Dios como centro y eje, la oración, una vida de profunda fe, de profundo servicio. Lo podemos ver en su viaje a estar con su prima Santa Isabel, se pone al servicio, se pone de camino, dicen que hizo como 100 kilómetros. Bueno, como esta mujer es ese modelo a seguir. Después vimos José, este hombre justo que también tenía a Dios como eje y centro, que pudo reconocer la voz de Dios en un sueño. Nosotros estaríamos diciendo, no, qué sé yo. Bueno, Dios lo pudo reconocer la voz de Dios, José, por ser una persona de profunda oración, una persona por sobre todas las cosas de profunda oración, de profunda fe, y un hombre justo. Y ahora vimos el rol del hijo visto desde la perspectiva de Jesús, y cómo el respetar
a papá y a mamá, el honrar a papá y a mamá, y no solo el honrarlo desde el respeto, sino desde el respeto también de la tradición, de la enseñanza, de la transmisión del conocimiento, de la fe y de todo lo demás. Ahora me quiero meter de lleno, Franz, en cómo debería de ser esto para aquellos papás y mamás, aquellos papás que hoy están complicados en el ahora, en este mundo globalizado, tecnológico, sin tiempo, este mundo en donde antes trabajaba solo papá, mamá estaba en casa, podía dedicarse a los hijos, hoy ya son poquitas las familias que pueden darse ese lujo. En mi país te diría que el 90% papá y mamá tienen que salir a trabajar, están 8 o 10 horas de su día afuera de casa, y la crianza de esos niños queda sometida a la niñera, a un televisor, a una pantalla. Esa es la triste realidad que se da. Y en esa realidad que se da, ya lo hemos hablado en otros programas, la educación se la dejamos o a la niñera, se la dejamos a el dibujito, la pantalla, el canal de televisión que estén mirando. Entonces, para aquellos papás que están pasando esta situación, o sea, como para poder hablarles de la Sagrada Familia y de cómo ellos educaban a Jesús, más allá de que Él es Dios, más allá de que tiene un contacto preferencial y distinto con Dios Padre, pero sabemos que José y María formaron a Jesús, y de hecho lo vimos recién en el pasaje que nos acabas de compartir, Frank, que me pareció maravilloso. Con respecto a la crianza, o sea, ¿cómo deberíamos actuar nosotros, los padres? ¿Cómo deberíamos enseñar? ¿Cómo deberíamos formar a los niños? Sé que en la palabra de Dios hay mucha información, y sé que esa información María y José la conocían, la manejaban. Y sé que eso fue lo que ellos usaron para formar, para enseñar, no solo en la fe, sino en lo cotidiano, a Jesús. Ok, Contanos un poco, Franz. vamos a ver, empecemos con una experiencia de vida. Mi esposa, ella sí estuvo más en la casa que yo. Estuvo, está, todavía sigue estando. Y ella siempre leía Proverbios. Y sin embargo, es lo curioso, no les traigo la cita de Proverbios, pero sí se la comento para que la busquen. Porque no es una, son muchas citas. El libro de Proverbios es casi que un manual franco de cómo criar a los hijos. Y eso nos sirvió o nos ha servido a mi esposa y a mí eh, para poder tratar de dar lo mejor, recordando que siempre tenemos nuestras debilidades, que como humanos fallamos, pero que dentro del amor de Dios Él nos deja una guía. Y cuando ponerme a sacar en este momento todos los versículos son muchos y no quiero, pero sí hay un verso ya en el Nuevo Testamento, más contemporáneo a María y José, que nos recuerda esto, y es muy hermoso. Es que la Biblia que tengo aquí ahorita es la Reina Valera, me gustaría leerla de la tuya. En Hebreos 12, versos del 5 al 6, 5 y 6. Hebreos 12. Dame un segundo. Esto es totalmente en vivo, así que la Sí gente te digo, entenderá. Sí. sí te digo un detalle, Franco, sí, porque me ha tocado. Muchas de estas enseñanzas tenemos que hablarlas pidiéndole a Dios mucha sabiduría, porque lo primero que hacen es echando las leyes. Usted no puede tocar a su hijo. Y yo estoy de acuerdo. La violencia no va a ser, no va a ser generadora de paz, sino que la violencia va a generar más violencia. Pero si lo tenés, me avisas. Hebreos Lo 12, que te, ¿cuánto? 5 y 6. 5 y 6. Bien.
Ahí lo pongo en pantalla. Está en pantalla. Dice, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijos míos, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a aquel que recibe por hijo. Palabra de Dios, ya la vamos a hacer. Que alabamos, Señor. O sea, mire qué interesante. O sea, el Señor corrige al que ama y castiga, y entonces mucha gente aquí lo agarra porque hay otro pasaje que dice no niegues la vara a tu hijo, porque no lo va a matar, pero sí lo librará. Proverbios 23:13. ¿Lo ponemos en pantalla también? Perfecto. Para hacer Pero, para hacer la de- comparación. después me ¿Perdón? gustaría que sigamos leyendo ese, porque lo que acabas de compartir de Hebreos, mientras ibas hablando, yo iba leyendo, y hay cosas interesantes en los versículos que siguen. Perfecto. Ahí te comparto en pantalla Proverbios 23:13. Okay. No mezquines la corrección a un niño. Si lo golpeas con la vara, no morirá. Tú lo golpearás con la vara y librarás su vida del abismo. Palabra de Dios. Ahí podemos Te seguir alabamos, Señor. hablando, como te decía, todo el libro de Proverbios es una guía de la vida del cristiano, y es bueno que nos acostumbremos a leerlos. De hecho, son 30 proverbios, un proverbio por cada día, puedes leerlos así para que te vayas acostumbrando. Pero entonces, ¿qué es lo que te digo? La Biblia nos enseña la corrección, y aquí voy a jugar de juez. No de juez. Voy a jugar de intérprete, para decirlo de una manera, de acuerdo a los tiempos actuales. Si yo te digo, mira, agarra a tu hijo y dale unas 20 nalgadas, posiblemente me demandan, ¿verdad? Y entonces, aquí en Costa Rica está prohibido tocar al hijo, y repito, estoy de acuerdo. Pero la corrección y el castigo no necesariamente tiene que ser físico. ¿Por qué lo digo? Porque al comprender uno con el transcurso del tiempo que existen otros medios de castigos que van a ser similares a esa vara, uno lo puede aplicar. Entonces yo diría hoy, agregaría hoy, no tengas miedo en quitarle la tablet a tu hijo, que con eso no lo vas a matar, pero sí lo vas a librar del abismo. O sea, castigos hay muchas maneras con los cuales podemos disciplinar a los hijos. Yo siento y creo firmemente, Franco, que María y José utilizaron estas escrituras en la vocación de Jesús. Yo no creo que Jesús de niño hubiera sido un chiquito ahí quedito, que no le diera problemas a José y María, ¿no? Yo lo visualizo como cualquier niño que sale corriendo, que se jala sus tortas. Quién sabe si en algún momento le quedó alguna jarra, no sé, son suposiciones que hago, porque fue verdaderamente hombre y vivió igual que nosotros, menos en el pecado. Entonces, yo siento que Jesús como tal tuvo que haber sido corregido y tuvo que haber sido orientado por sus padres, por sus abuelos, y utilizando las escrituras como las he leído o como las he presentado acá. Pero bueno, vos querías continuar con Hebreos 12. Sí, hay algo hay algo que está interesante. Desde el verso 6 en adelante creo que es todo interesante. Okay. Dice, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Ahí está la corrección de la que vos hablabas. Si Dios no los corrigiera, como lo hace con todos, ustedes serían bastardos y no hijos.
Después de todo, nuestros padres carnales nos corregían y no por eso dejábamos de respetarlo. Con mayor razón entonces debemos someternos al Padre de nuestro espíritu para poseer la vida. Bueno, va a seguir hablando. Me parece, acá hay algo interesante. El versículo 11, y con esto creo que cierro. Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Si bien está hablando de la corrección de Dios Padre hacia nosotros, sus hijos, lo está comparando con la corrección de Corrección papá y mamá de los... carnal, ¿no? Sí, Interesante también. correcto. Ahora, vea usted que habla de corregir a sus hijos. Habla de corregir. Y bueno, yo he vivido experiencias, no sé si será momento de contarlas o no. Experiencias que no me enorgullecen lo que hice, pero que sí me enorgullece la sabiduría de mis padres en ese momento. Yo a mi esposa la tuve novia muy jovencita, muy jovencita, y yo quería darle un buen regalo a ella, pero yo estaba estudiando y medio trabajando. La cosa es que yo empecé, bueno, en el trabajo que yo tenía era administrando una panadería los fines de semana. Y yo, como casi todos mis primos, y ahí meto a toda la familia, hermanos míos y primos hermanos míos, ahí ninguno se salve, y si alguno me está escuchando, estará muerto la risa en este momento. Porque nosotros siempre tomábamos algunos dineritos de la panadería. Era un negocio, no sé qué tan rentable puedo llamarlo, pero un negocio que daba. Y resulta que ya uno joven, uno emocionado, enamorado de la novia, etcétera, yo tenía que darle un buen regalo a ella. Y bueno, yo empecé poquito a poco a tomar dineros, me la jugaba muy bien para que no se dieran cuenta, y como todo pecado uno piensa que nunca lo van a agarrar, y ¡zas!, me agarraron. Me llama mi papá un día: Franz, ¿qué pasa con esta situación? No, ahí están las cuentas claras. Me hace: no, es que yo te entregué una lista y tú me dio otra. Bueno, al descubierto, Franco, al descubierto. ¿Qué iba a hacer yo? No podía negarme. Y me hace: papá, usted es un ladrón, usted agarre la llave de la panadería, vaya con su tío y dígale a su tío que usted es un ladrón y que por tanto no puede seguir trabajando en la panadería. Franco, con el corazón en la mano, con las lágrimas en los ojos, porque yo tenía que obedecer la orden de mi papá. Eso era lo primero. O sea, no es que yo iba y calladito me iba a dejar las llaves y me iba a salir corriendo. No, yo tenía que ir donde mi tío, y tal como mi papá me dictó, yo tenía que decirse. Imagínense un carajillo de 16, 17 años. Y ahí, con esa vergüenza, ellos vivían a 100 metros de mi casa. Y me fui, y con las llaves: tío, vengo a devolverte las llaves porque yo soy un ladrón, yo le estaba robando, ta. Y se vuelve mi tío y me hace: Agustín, porque él solo Agustín me dice. Bueno, me decía, ya está con Dios. Agustín, yo sé que eso usted lo hizo por lo que las situaciones. Yo sé que usted no lo va a volver a hacer. Agarre las llaves, vaya con su tata. Así le decimos a los papás, mi tata. Vaya con su tata, dígale que yo no le quise recibir las llaves, pero yo sé que usted no lo va a volver a hacer. Franco, yo recibí un balde de agua fría. Yo creo que lloraba, yo me volvía agradecido con mi tío. Y bueno, muchos años después, con la experiencia, me doy cuenta de que entre ellos dos se armaron el teatro para darme la lección a mí, y que la aprendí. Nunca más volví a tomar un 5. Y eso son enseñanzas que uno vive y que uno queda. Entonces, es lo que digo, el corregir al hijo,
el castigarlo. O sea, el castigo que fue la vergüenza de irles a mi tío que yo era un ladrón. O sea, eso para un jovencillo de esa era muy fuerte. Y yo lo viví y aprendí la lección, me corrigieron y me enseñaron. Eso para darle un ejemplo de mi vida. Y así nos quiere Dios, nos corrige, nos llama la atención. Y cuando usted ha pasado una situación muy dura y te das cuenta que Dios te está corrigiendo, cuando ya esta situación pasó, te das cuenta que simplemente te estaba haciendo un favor, te estaba ayudando para que tu carácter y tu ser fueran mejores, que fueras un mejor ciudadano, una mejor alma para ir al cielo. No sé si el ejemplo es válido, pero Es súper quise válido y compartirlo. surgió algo más, lo vamos a hacer cortito, estamos a 4 minutos del final. Híjole. Pero mientras hablabas de esto, me vino a la memoria, a la mente así, tantos momentos que habrás pasado y que yo también he pasado de, del sacramento de la reconciliación. Eso que tantos hermanos lastimosamente no aceptan, no se permiten. Y cuánta falta le hace al corazón, al espíritu, de esa corrección, de ese ir a humillarse, porque en definitiva es lo que te pasó con tu tío, ¿no? Ir a tu tío, que era el mandamás, vamos a decirlo así, es como decir, bueno, tengo que ir ante Dios y decirle, Señor, acá estoy, he venido contra ti, he pecado, pero cuán necesario y cuán reconfortante es después, porque cuando uno sale de, Es, de ese momento, viene como venías vos con esa enseñanza, ¿no? De, sí, de, ay, ¿cómo decirlo? De poder haber puesto las cosas en Dios, las cosas en claro, y lo necesario que es esa vergüenza, ese humillarse, ese dar la cara a pesar de. a pesar de, y darse cuenta que fue por el bien personal, por el bien propio. O sea, no fue una humillación para decirle, ve usted ladrón, ¿qué hace? No, no, no. Mm, Era para, para darme una lección y ser mejor persona. Por lo menos así lo he identificado, así lo he vivido. qué bueno. Franz, bueno, quiero darte gracias por esta sucesión de programas que se han dado y que se están dando, gracias a Dios, de todo lo que hemos compartido y estamos compartiendo, de todo lo que hemos aprendido a través de estos programas. No sé si hemos llegado al final de este matrimonio, de esta sucesión de programas del matrimonio, hoy era parte 7. No sé si quedará algo más que podamos abordar. No hemos hablado de divorcio, no hemos hablado de la situación de tantas mujeres que hoy tienen que enfrentar una vida con su chiquito, con su criatura, porque han tenido una experiencia a lo mejor mala o difícil con su pareja o con la persona que ni siquiera reconoce a su hijo. Bueno, cuántas cosas que a lo mejor habría para hablar. No sé si vamos a continuar la semana que viene, pero bueno, decirles a todos ustedes que están del otro lado, que estuvieron, que siguen estando, no sé ustedes, yo en lo personal he aprendido mucho, sigo aprendiendo mucho de todos estos programas, de todo lo que vamos compartiendo. Ayúdennos a evangelizar. Si quieren hacerlo como lo hacemos nosotros, bienvenido. La iglesia necesita de gente formada que quiera enseñar. Ahora, si no podés hacerlo así como lo estamos haciendo nosotros, ayúdenos a compartir. Ya con que compartas este programa con aquellas personas, no hace falta que lo compartas con todos. A lo mejor Dios ya en este momento te está mostrando a qué persona le debería de llegar este mensaje, esta palabra que puede salvarle la vida, salvarle el matrimonio, salvarle la crianza de su hijo, de sus hijos, porque
siempre Dios hace la obra a través de este tipo de contenidos. Hemos dado su palabra, hemos hablado, hemos discernido su palabra, viendo este modelo hermoso, maravilloso de matrimonio en la Sagrada Familia. Cuánto que habría para hablar. Hemos hablado, no hemos quedado en la superficie, ni siquiera nos hemos podido meter en lo profundo, pero ayúdanos a compartir, ayúdanos a evangelizar. Darle gracias también por los comentarios. Sabemos que siempre comentan. No nos metemos. Hay hermanos de nuestra comunidad de Rincón de Apologética Católica y de las distintas páginas que nos ayudan a comentar. Si has comentado, sabemos que te han respondido, y si no lo han hecho, lo haremos posterior al programa. Tanto Franz como yo daremos alguna respuesta. Y bueno, gracias. No sé, Franz, si tenés algo para decirles a nuestros hermanos. No, gracias, nada más nuevamente decirles, aquí estamos, nuestra misión, nuestra labor es llevar el mensaje de Dios a cuanto se pueda, y si de algo le ha servido a uno, ya es más que suficiente. Esperamos poder servirles. Cualquier duda, cualquier comentario lo vamos a tomar en cuenta, pidiendo que todo sea para la gloria de Dios. De mi parte, Franco, ya se vino la lluvia acá, y fuerte, pero muchas gracias a todos. Esperamos verlos nuevamente, si Dios así lo permite, la próxima semana. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo martes a este mismo horario en tu programa Diálogo entre Hermanos en Rincón de Apologética Católica y todas las páginas hermanas. Chau. Amén. Chao.